buenas noches. Segundo capítulo de Paraguay Vota. Creamos este espacio, les reitero, les recuerdo, para conocer a los candidatos, no solamente sus propuestas, sus proyectos, que muchas veces pueden parecer proyectos fríos o muchas veces nos pueden parecer montados. Conocer al candidato en sus ideas, en cómo reaccionan cuando las preguntas no siempre son cómodas, en cómo se defienden ante los argumentos que utilizan sus detractores. Esta es la oportunidad para que vos veas al candidato, leas entre líneas quién es este señor o esta señora que quiere tu voto para ser presidente. Javier, ¿a quién tenemos hoy? Tenemos a Pedro Efraín Alegre Saciain, tiene 49 años, nació en San Juan Bautista de las Misiones, está casado con Miriam Irún, con quien tienen 4 hijos, estudió en el Colegio Nacional Víctor Natalicio Vasconcelos, es abogado por la Universidad Nacional Nuestra Señora de la Asunción, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, cursó maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Asunción y posgrado en Derecho Comunitario en la Universidad de Salamanca, España. También realizó estudios de especialización en Gestión Pública en la ciudad de Granada, España, y alta gerencia en la Universidad Austral de Buenos Aires. Fue catedrático en Derecho Político, Derecho Constitucional y Derecho Público. Inició sus actividades políticas en la década del 80 en la Juventud Liberal Radical Auténtica y posteriormente fue presidente de este sector partidario. Ocupó el cargo de secretario general de la Gobernación de Central. Fue electo diputado nacional en los periodos 1998-2003 y 2003-2008. Y también fue electo senador en el 2008, pero solicitó permiso para asumir como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones durante el gobierno de Fernando Lugo. Actualmente se desempeña como senador nacional. Se había presentado en las urnas de Liberty, en la que finalmente Blas Llano había sido ganador, pero posteriormente la convención partidaria, tiempo después, le designó como candidato oficial a presidente de la República con fines aliancistas. Su ratificación se dio en las internas del año pasado. Efraín Alegre es candidato a presidente de la República por la Alianza Paraguay Alegre. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Muy bien, Luisito. Un placer poder compartir este programa contigo. ¿En esas urnas de Liberty ganaste vos o ganó Blas? Esas son... Nosotros tuvimos, ustedes recordarán, unas discrepancias en el cómputo. Sí. Nosotros los resultados contados de las actas nos daba una victoria. Y el resultado que salió del tribunal, digamos, juzgado las actas, anulando... Decía que ganó Blas. Decía que ganó. Fue un proceso. Yo creo que lo importante de las urnas de Liberty, Luis, es ver que las urnas de Liberty constituyen un proceso de entendimiento interno dentro del partido. Es una concertación, porque no es una interna en realidad, es una concertación, es un mecanismo de buscar la concertación para superar precisamente la interna. Bueno, pero y que hemos tenido dificultades, lo sabemos muy bien, pero se pelearon fuerte. Pero me parece lo relevante de ese hecho es que concluimos el proceso exitosamente, en una unidad dentro del partido que no tiene precedente posiblemente, de lo que yo recuerdo, dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Correcto, pero respondeme esto, hoy, después de todo este tiempo, ¿ganaste o perdiste aquellas urnas de Liberty? Pero yo te comenté desde un primer momento. ¿Ganaste? Claro. Y cuando te encontrás con Blas le decís, yo gané aquellas urnas de Liberty. No hablamos de eso. Nosotros con Blas hablamos, fíjate que Blas tuvo una actitud realmente de grandeza y de gran responsabilidad. Y él ha logrado liderar un proceso de entendimiento interno que nos ha unido a todas las fuerzas más importantes del partido, a Federico, el sector de Blas, nuestro sector, y hemos logrado un nivel de entendimiento que se vio en el proceso interno que tuvimos, que se llegó solamente internas a nivel de candidaturas locales, departamentales, diputados, en el resto... Vamos a hablar más después de eso porque una gente critica también esa situación. Pero eso es lo espectacular. Sí, que porque algo que siempre nos criticaba, a mí me causó cierta gracia, por cierto, en ese proceso, porque siempre nos criticaban a los liberales la confrontación, pero ¿cómo es posible que no se puedan poner de acuerdo? ¿Cómo es posible que 3 líderes de un partido no puedan ponerse de acuerdo y establecer una línea, un propósito que los consolide? Nos ponemos de acuerdo y dice, pero ¿cómo que bárbaro? Y dice, ¿cómo ustedes se van a poner de acuerdo? Guardame los argumentos porque vamos a hablar de eso. Eso no es democrático. Lo primero que te quiero preguntar, Efraín, que tiene que ver con la coyuntura. La diputada Zulma Gómez
confesó en un medio de comunicación que ella está exigiendo puestos en Itaipú. Es más, que ya consiguió varios. Dijo que no solamente está pidiendo puestos de trabajo, dijo que inclusive está pidiendo obras. Después el presidente de Itaipú, Anki Boxia, reconoció esto. Es más, dijo que solamente por teléfono recibe cuanto menos 100 pedidos de puestos de trabajo por día. Y dijo que los correligionarios, cuando le llaman, y te quiero citar textualmente porque me parece muy llamativo, se creen con derecho de ocupar esos cargos. Te pregunto, Efraín, en este escenario, ¿por qué la gente que vota creería que el Partido Liberal va a generar un escenario distinto cuando hay tantas apetencias por cargos públicos? Mira, Luis, en primer lugar hay que entender de que eso ocurre en toda la sociedad. Es decir, la necesidad no es el cargo, olvídate del cargo. Vos sabés que el problema, más allá de eso, yo creo que el problema del Paraguay, no, eso es un aspecto. Yo creo que el problema del Paraguay es el trabajo. El ciudadano se acerca y te dice, yo necesito una oportunidad, yo necesito un trabajo, yo no quiero que me regalen nada, yo quiero trabajar. Esa es la situación. Te pongo el escenario, porque ahí estamos parados. ¿Eso justifica? No, déjame te voy a terminar. Primero hay que entender, porque me decís la gente reclama. Claro que reclama. Yo fui ministro y yo he tenido esa demanda de gente que te llama, se acerca, te trae su currículum, y gente con currículum, muchos, pero extraordinarios, que te piden un lugar, te dicen, yo quiero trabajar, yo no quiero que nadie me regale nada. Entonces, ahí está la responsabilidad del ministro, del director, del presidente, entre lo que fuera. En primer lugar, para contratar cuando necesita, aun cuando haya un pedido. Claro que hay pedidos, yo te puedo mostrar todas las carpetas que he recibido en el ministerio, lo que no significa que esas personas son incorporadas. Y en segundo lugar, que cuando son incorporadas sea con un criterio de idoneidad y de capacidad de las personas. Ese es el concepto. Y yo te digo, ¿por qué van a creer en mí? Porque es lo que yo he hecho, Luis. Y te voy a decir una cosa. Y acá tengo. Pero antes de ir a tu número, porque te iba a preguntar. No, pero el número vamos a hablar después. Pero te quiero contar el tema, este tema que vos me contás. Porque ¿sabes qué pasa? Que estamos. ¿Lo de la solicitud de Suma Sosa? No. Te digo lo siguiente. Ahora pues estamos en campaña electoral. Sí. Y la gente está hasta abombada de tantos discursos. Entonces, más allá de los discursos, yo creo que los hechos son importantes. Más allá de lo que dice un candidato, para mí me parece mucho más importante lo que hizo, su testimonio de vida, de dónde viene. Eso tiene valor. Ya que vos me hablas, yo tengo acá 2 notas que, siendo ministro de Obras Públicas, he presentado al Congreso Nacional, a la Comisión Bicameral, donde les pido, por ejemplo en esta, que este es el último año, la eliminación de 124 cargos represupuestados, de nombramiento para funcionarios y reasignar para realizar estudios de nuevos proyectos de inversión. Porque yo, a pesar que tenía pedido de muchos, y tal vez muchos que me están viendo, a decir, la pucha, este ministro había sido que me podía haber designado en uno de estos cargos y no lo hizo. Y lo hice por una cuestión de responsabilidad, porque tenemos que ser responsables al frente del cargo. Entonces, a mí no me preocupa que la gente pida. Acá lo que hay que ver es la conducta del presidente, del ministro, del director, en relación a las decisiones que toma desde ese cargo. Ahora, pero ¿a qué quiero ir, Efraín? Yo entiendo, y más, celebro que haya enviado tu nota como ministro, pero acá estamos hablando de la presión de tu partido político. Pero, pero esto es presión de qué te parece. No, pero escuchame una cosa, no es lo mismo que cualquier ciudadano que está desempleado pida una oportunidad y un lugar donde trabajar, que una diputada de tu partido llame a una institución pública a pedir cargo para su correligionario. Es más, no solamente cargo, obras. Es exactamente lo mismo. Yo creo, esto que te digo acá, yo te estoy hablando de 124, el año anterior había pedido lo mismo. Cuando te estoy hablando de esto, teníamos pedidos de diputados, de senadores, claro que sí, muchos. Y estábamos en interna en ese proceso. Y esto va a seguir si tenemos un gobierno liberal, igual que si fuera un gobierno colorado. Yo en mi gobierno va a seguir ¿qué cosa? Y el tema de los pedidos de puestos de trabajo. Esto es lo que va a seguir. En mi gobierno vamos a actuar de esta manera. O sea, vamos a actuar de acuerdo a la necesidad de la realidad. ¿Te vas a enfrentar con todos los dirigentes de tu partido que piden cargo para su gente? No. Mira, yo creo que hay que administrar. Acá lo que necesitamos nosotros es liderazgo y concertación. No es la confrontación. Bueno, yo creo que vamos a tener... Te voy a dar una parte y no te doy todo. No. Hay que hablar de qué proyectos nosotros vamos a desarrollar desde el gobierno nacional. Y ellos tienen que entender cuáles son las posibilidades que tenemos desde el Poder Ejecutivo de generar empleo
dentro de la norma y los criterios de selección para integrar la función pública en primer lugar, y la necesidad de generar empleo y oportunidades en el sector privado, porque esa es la tarea del gobierno. Totalmente, nosotros tenemos que generar las condiciones para que haya oportunidad y la gente tenga trabajo. Ese va a ser mi gobierno. Está bien, Efraín, entonces, pero yo quiero primero tu problema interno. Vamos a suponer que llegues a presidente. Y así como cuando estuve como ministro, Sí, lo he sí, administrado, lo voy a administrar correcto, con mucha más autoridad. Bueno, porque pero lo voy una a cosa hacer es desde la como presidencia ministro. de la República. Claro, pero a ver, ¿a qué quiero ir? Vos, si llegas a presidente, obviamente el sostén político más importante va a ser tu propio partido. Sí. Tu partido es un conglomerado de pequeños movimientos que se suman, ¿verdad? Y cada movimiento tiene gente como Zulma Sosa, Sí. que no es que le preocupa el desempleo en general, no, tiene correligionarios que quieren un puesto de trabajo en Itaipú. Y ella abiertamente dice, voy a pedir. ¿Cómo vas a manejar eso? Lo voy a manejar como lo he manejado siempre, Luis. Yo tengo un modelo de liderazgo diferente al tradicional. Yo estoy aquí hoy como candidato a presidente de la República, no de un partido solamente, de una gran alianza, no sustentado en estructuras, en funcionarios, en lo que yo haya podido conseguir en el Estado para la gente. No es de esa manera en que yo he llegado a donde estoy, en primer lugar. Voy a seguir esa misma línea. Vamos a trabajar, en primer lugar, nosotros desde el 22 de abril vamos a trabajar en una gran concertación, Luis. Acá no es un problema de partido. Nosotros tenemos que cambiar el modelo de todo un esquema político que se ha desarrollado históricamente en el Paraguay, que es este modelo que estás diciendo. Eso es lo que tenemos que cambiar, pero lo tenemos que cambiar no con el Partido Liberal, con todos los partidos. Tenemos que hacer una concertación a partir del 22 de abril de lo que tenemos que priorizar como políticas de Estado, entre todos los sectores. Y yo te digo una cosa, vos me dirás, no, pero muy ambicioso de tu parte. ¿Cómo vas a lograr? ¿Por qué no voy a lograr la concertación? Yo siendo ministro, y hablo sobre hechos, he logrado concertaciones importantes, con unanimidad, con todos los partidos. Yo te digo, la Avenida Costanera, que estuvieron intendentes, Poder Ejecutivo del mismo partido, Congreso con mayoría del mismo partido, no pudieron hacerlo. Yo logré la concertación y el acuerdo y por unanimidad se aprobó en el presupuesto general de gasto de la Nación para poder hacer la Avenida Costanera con recursos del presupuesto y no del endeudamiento externo como tradicionalmente son las obras de esta envergadura. Ahora, ¿qué vas a hacer si te llama, por ejemplo, Zulma Sosa? Llegaste a la presidencia, Zulma Gómez. Llegaste a la presidencia, te llama Zulma Gómez y te dice, Efraín, yo puse tantos votos. Quiero cargos en Itaipú para esta gente. ¿Qué le vas a decir? Es que no me va a llamar. Porque con Zulma, con todo el partido, con el Partido Colorado, con todos los sectores, nosotros antes vamos a hablar de cómo vamos a gobernar, en qué condiciones y cuáles van a ser la forma de poder desarrollar la política de Estado que necesitamos para sacar adelante a nuestro país. Tenemos que cambiar el modelo tradicional, pero tenemos que ser coherentes. ¿Sabes qué es lo que no funciona? Que yo no te doy a vos el cargo, pero yo tengo el cargo para mí y para mis amigos. Eso no funciona. ¿Cuál ha sido el fracaso en el Paraguay, Luis, de los gobiernos? Fíjate vos, todos los gobiernos cuando entraron en crisis, en el segundo o tercer año. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el presidente? El presidente empezó a trabajar en su proyecto político particular o partidario. Empezó con la reforma a la Constitución en la búsqueda de la reelección. Esa política ha destruido todos los gobiernos de los últimos 15 años en el Paraguay. Yo voy a ser electo presidente el 21 de abril, inmediatamente voy a actuar con transparencia como he actuado siempre y voy a decir las cosas claramente. Yo vengo para ser presidente del 2013 al 2018 y yo no voy a, en primer lugar, no voy a hacer política, no voy a gastar un minuto del tiempo de los paraguayos y de las paraguayas para hacer política partidaria o sectaria. No voy a hacer, acordate lo que te digo. Y así me he conducido cuando fui ministro. Y te digo más, desde el primer día voy a aclarar y voy a ratificarme todas las veces que sea necesario. Y con mi conducta voy a demostrar que no estoy detrás de ningún proyecto de reelección, porque eso lo único que produce es la confrontación en el Paraguay. Nosotros tenemos que generar confianza. ¿Para qué? Para que en un gabinete amplio de concertación donde estén colorados, liberales, que estemos todos paraguayos y paraguayas,
podamos nosotros producir. Este es el mejor momento del Paraguay. Este momento nosotros no podemos desaprovechar. Claro, pero a mí, ¿qué es lo que me preocupa, Efraín? Es el mejor momento, pero son los mismos partidos, con las mismas mañas. ¿Y tu partido? ¿Cómo se produjeron los cambios en el mundo? Si fuera así... negociando, concertando, estamos de acuerdo. Y con liderazgo y con una claridad de propósito pero hacia dónde vamos. Que va a votar, Efraín, ahora. Sí. ¿Cuál es tu mensaje, por ejemplo, para Zulma Gómez? O sea, Zulma Gómez te llama y te pide cargo, vos no le vas a dar cargo. Le decís ahora públicamente, Zulma, no me pida porque yo no te voy a dar cargo. ¿Le decís? Nosotros le vamos a decir a cada senador, a cada diputado, no solamente de mi partido, de los demás partidos, cómo nos vamos a conducir. Es más, juntos. Vamos a discutir. Pero decime cómo ahora, decime que la gente te está escuchando. Sí. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? ¿No va a haber cargo para ustedes? Van a haber cargos como corresponde, Luis. ¿Cómo corresponde? Y si hay necesidad del Estado de contratar funcionarios, por decirte, si tenemos que crecer en la policía de 25.000 agentes que tenemos hoy a por lo menos 40.000 para poder responder a la necesidad que demanda la seguridad del Estado en el Paraguay, de la seguridad de la población física. Y bueno, ahí vamos a tener necesidad de contratar 15.000 ciudadanos y que lo vamos a hacer pero como corresponde. Bueno, por su idoneidad va a rendir y aquellos que aprueben las condiciones... Eso no le sirve a la Zulma Gómez. Sí le sirve. Porque ahí vos tenés que hacer un concurso de mérito y oposición y cualquier ciudadano se va y se presenta, claro, y si está en condiciones entra, no importa su filiación política. Así mismo. A eso no le interesa a Zulma Gómez. Zulma Gómez para su correligionario, fue muy clara. No. Zulma Gómez llega, a ella le llegan pedidos de todos lados. Le llegan colorados, le llegan liberales, independientes. ¿Y cuál vos crees que prioriza? ¿Vos crees que prioriza a los colorados? No sé cuál es, yo supongo que... Ahí estamos en campaña, ¿qué te parece que lleva? Sí puede ser, pero yo conozco muchos... Le va a llamar a Anki y le digo, ¿sabes que acá tengo 5 colorados y quieren trabajar? Pero yo conozco muchos colorados o muchos independientes, socialistas, que vienen y están trabajando dentro del gobierno, que no son liberales y que se incorporaron ahora. Por supuesto. Y bueno, de hecho, la gran mayoría es colorada porque tuvimos 60 años de gobierno colorado, bueno, vale. Por eso digo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tenemos que acordar qué es lo que queremos para el Paraguay. Y esa demanda, que en muchos casos, te reitero, es legítima, es la desesperación del ciudadano, de la gente, del joven, que no tiene una oportunidad. Dice, yo necesito un trabajo porque yo quiero estudiar, yo quiero ser abogado, y no tengo oportunidad, mis padres, y te viene, esa es la realidad. Entonces, tenemos que generar condiciones desde el Estado para que haya empleo en el sector privado. Nunca el Estado va a dar abasto de la demanda de empleo de una sociedad. Tenemos que generar condiciones para que el Paraguay tenga oportunidad, le ofrezca oportunidad a los jóvenes, que le ofrezca oportunidad a sus compatriotas, que puedan elegir vivir en el Paraguay, en nuestra tierra, en nuestra patria, y no tener que... ¿Por qué la gente sale del Paraguay? ¿Por qué se van a Argentina? ¿Por qué se van a España? ¿Vos crees que la gente Salvo quiere que tengan contacto con se van expulsados, un lugar en el Facebook? Se van expulsados. A ver, otro tema, Efraín. ¿Vos pensaste en algún momento en dejar de lado a Rafael Filisola? Cuando estaban en conversación con la gente del UNAC. No. Mira. Fue un papelón eso. No. Depende de cómo vos lo analices. Yo creo que se ha querido instalar esa idea. Yo te digo que no. Y te voy a decir en primer lugar. ¿Cómo fue? En primer lugar. Sí. Si el partido UNAC nos pide un tiempo de diálogo, no nos está pidiendo porque sabe que vamos a perder las elecciones. En primer lugar. Nos pide negociar porque saben... Te piden postergar la inscripción de la dupla. Nos piden postergar porque quieren acordar, quieren negociar, quieren buscar un acuerdo. Pero perfecto. Si te dicen no inscribe la dupla es porque yo quiero un espacio en la dupla. Bueno, pero antes de negociar, yo no le puedo decir sí o no. Me tengo que sentar a hablar. Es como un caso de fidelidad. O sea, en el momento en que vos decidiste postergar la inscripción, ya pensaste que Rafael no podía estar ahí. No, absolutamente, bajo ninguna circunstancia. ¿Nunca te pasó por la cabeza cambiar la dupla? Yo me imaginé, por supuesto, de que ese tipo de planteamientos se iban a dar. Desde luego que sí. Tenía incluso informaciones que se iban a dar. Pero a mí me parece importante, en primer lugar, mostrar un gesto a un partido que es fraterno, porque el partido UNAC es un partido fraterno. Es un partido que forma parte en este momento de las mayorías que sostiene este gobierno. Entonces, me parece una cuestión hasta de respeto a un partido fraterno que muere en circunstancias trágicas, su líder, que te dice, mira, nosotros queremos negociar para ver si podemos acordar para el 21 de abril, pero lo menos que puedo hacer es atender esa requisitoria. Yo le dije a la señora, a la viuda, le dije, sí,
lo hicimos. Pasó un día porque viajamos coincidentemente con Rafael, fuimos a Montevideo, teníamos una agenda, ¿verdad? Pero estábamos en todo momento con Rafael y todo lo que hacemos, lo hacemos dialogado, conversado. O sea, acá ha sido transparente ante la gente. A la gente le hemos dicho, nos presentamos, ¿por qué? Porque nos pidieron. Porque a mí me dijeron que si Ariel Oviedo era el candidato, vos le pedías a Rafael que se retire. No, nosotros en ningún momento llegamos a un nivel de negociación que vaya a tomar una decisión. Nosotros escuchamos, es más, Rafael participó de la reunión, él estuvo con nosotros esa noche y tomamos la decisión correcta. Y cierto que cuando vos finalmente dijiste, no, yo me quedo con Rafael, Blas Llano te dijo, no te quejes después el día después de la elección, no, no es cierto, cuando contemos los votos. No es cierto. ¿No? No es cierto. Yo no puedo, y te tengo que decir con absoluta honestidad, Federico Franco, presidente de la República, en ningún momento, en todo este proceso, y creo que ha tenido muchas ocasiones, me ha puesto una sola condición. Me ha expresado su opinión, pero siempre me ha dicho, lo que ustedes resuelvan nosotros vamos a acompañar. Y la misma actitud ha tenido Blas Llano en todo momento. Me ha expresado su opinión, su posición, su propuesta, y finalmente, antes de escuchar nuestra respuesta, siempre nos dijo, lo que ustedes resuelvan, nosotros vamos a acompañar. Vamos a ver qué opina la gente, Javier, qué es lo que se está diciendo en las redes sociales, contanos. Recordemos que pueden escribir a @telefuturo4 con el hashtag PYVota o el candidato. Por ejemplo, Delio Dala dice, de esta entrevista a Efraín depende que le vote o vote nulo, por ejemplo. Analía Borba dice, después de la masacre cartesiana, Luis Vareiro estará más alegre hoy. Si el lago está contaminado por mini industrias, ¿por qué quiere traer el PLRA a la mega contaminadora mundial Río Tinto Alcán? Pregunta Néstor Núñez, ya como expectativa de lo que podría ser esta entrevista más adelante. Y Yanina Portillo pregunta a Efraín Alegre, dice estar a favor de las familias. Si es así, ¿está en contra de la unión entre homosexuales y el aborto? ¿Qué piensa al respecto? La percepción que tiene la gente, Luis. Bueno, algunas de las preguntas que de hecho te vamos a hacer. Vamos a hacer una brevísima pausa. Mucho de qué hablar todavía. Ustedes saben que se han dicho cosas de Efraín, denuncias, supuestas denuncias. De todo eso vamos a estar hablando, inclusive de la vida privada del candidato. Pausa, enseguida estamos de vuelta. Vamos rápidamente con qué dicen en las redes sociales, Javier. Sí, volvemos, Luis. Por ejemplo, acá en pantalla tenemos, dice Bejarán J. Efraín podría mencionar sus 5 primordiales puntos de su política de Estado. Héctor Rodríguez dice, ¿en qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Cómo obtuvo lo que tiene Efraín? Diecar dice, la confrontación es la idea central de la campaña política de este candidato. Y Luisito Dávalos, en Paraguay no gana el mejor candidato, sino el que más plata tiene. Necesitamos algo igual que el milagro japonés. Por ejemplo, es lo que nos llega a @telefuturo4. Pueden utilizar el hashtag PYVota, Paraguay Vota o el candidato Luis. Bueno, Efraín, ¿hubo argumentos válidos para destituirle a Fernando Lugo? Mira, es una decisión difícil, fue una decisión difícil. Yo te digo personalmente, a mí no me resultó nada agradable vivir ese momento. Yo creo que, en primer lugar, cuando se elija un presidente se espera que termine su mandato, digamos. De hecho, de esa manera está previsto el proceso institucional. El juicio político es una medida excepcional. Lamentablemente se han dado circunstancias y creo que no se ha tenido una respuesta adecuada a la crisis producida en Curuguatí y finalmente no se pudo evitar el juicio político. Esa es mi interpretación. Creo que te hay pregunto, una... ¿hubo sí. argumentos válidos para destituir a Lugo? Claro, ¿Sí? Sí. ¿Cuáles fueron? Y bueno, te estoy diciendo, es la respuesta del presidente de la República a la crisis de Curuguatí. No fue la respuesta esperada, una respuesta eficiente, rápida ante una situación tan tremenda producida en el campo.
¿Y Esa eso es la te parece situación. que es un argumento válido para destituir a un presidente? Había una situación ¿O bastante... suficiente? No sé si válido, suficiente. Sí, no, válido, desde luego que sí. Mira, el tema del juicio político es un tema que seguramente mucho tiempo vamos a analizar y vamos a discutirlo. No nos vamos a poner de acuerdo seguramente de buenas a primeras. Y hay una población importante que considera que está en contra. Acá, y te lo digo claramente, no es una cuestión constitucional, es una cuestión de si la decisión fue o no acertada. Y yo creo que, bueno, la historia dirá finalmente si la decisión fue o no acertada. Pero esa fue la decisión que lo hicimos con la convicción de ese momento. ¿Y vos crees hoy, después de todo este tiempo, que fue una decisión acertada? Yo lo hice con la convicción, absolutamente. Pero digo, y te reconozco que mucha gente puede discrepar con argumentos y con fundamentos, pero inclusive válidos. Es un tema político, podemos estar de acuerdo o no. ¿Qué Y crees? seguramente se va a discutir mucho tiempo. ¿Qué crees que pasó en la masacre de Curuguaté? Y bueno, yo creo que principalmente se ha dado una situación donde no se han tomado las medidas básicas para prevenir este tipo de eventos. Una situación de confrontación en que se vivía ya hace bastante tiempo. Era predecible este tipo de circunstancias. Creo que no se ha... ¿Pero vos no crees que esto se provocó? Mira, hay que investigar. Yo estoy abierto a todas las investigaciones, a escuchar. No hay que cerrarse en esto. Yo no ¿Te convence me el trabajo considero del el Ministerio dueño de la Público? verdad. Yo creo que se está haciendo un trabajo importante. Creo que no hay una conclusión, el Ministerio Público está investigando, hay que acercar y si hay elementos para entender de una manera diferente, bueno, hay que discutirlo. Yo creo que lo que sí tenemos un hecho objetivo, que es lo que ha acontecido, bueno, las causas, las motivaciones o cuáles fueron los responsables, etcétera. Bueno, eso lo tenemos que discutir, investigar y saber. Fíjate, un hecho pero absolutamente relevante de nuestra historia, cómo no lo tenemos que estudiar y discutir a profundidad hasta tratar de llegar a la conclusión más cercana a la realidad. Efraín, hay varias cosas de las que fuiste acusado en todos estos días de la campaña y yo estuve revisando cada uno de los casos para saber qué había en el fondo. Uno de los primeros tiene que ver con el caso de la ruta que tenía que unir Caaguazú con Vaquería. Esta es una obra que fue adjudicada a un consorcio, Cotafel, que está integrado por varias empresas de Manuel y Luis Alberto Sarquis, supuestos amigos de Fernando Lugo, es lo que dicen las publicaciones, pero no hay ningún elemento ahí. Su hermano candidato a diputado Horacio Cartes. Sí. Claro. Pero quiero terminar. Diputado Sarquis. Obras Públicas les adelantó, según la denuncia, 15 millones de dólares. Y la empresa unos días después se declara en quiebra. No. Vamos a poner en orden las cosas. No es así. Pasó? Vamos a poner en orden. En primer lugar, se hizo una licitación donde salió adjudicada esta empresa, ganó, fue el precio, el menor precio, cumpliendo todas las condiciones que exige la licitación. Se iniciaron las obras. Durante que yo estuve como ministro de Obras Públicas, la ruta Caaguazú y Vaquería estaba en plena ejecución. En primer lugar, hay que aclarar eso. ¿Cuándo entra en crisis la ejecución de esa obra? Luego de que yo sea ministro, con la administración de Pérez Bordón, no con mi administración. Te digo, todo lo actuado con respecto a esta empresa es responsabilidad de la siguiente administración. Luego, con la administración de Salim Busarqui, se reinician todas las obras. Con otra empresa ya. Con otra empresa, correcto. Entonces, pero el adelanto... lo adelanto, te digo lo adelanto, claro. 15 millones de pero dólares. te digo, mira, no, te voy a ser sincero, no tengo en mente la cifra Yo exacta, tengo 15 millones. pero bueno, de todas maneras yo te digo, los adelantos que se pagaron por la ruta 13 son 2 tramos, no sé a cuál tramos te referí, o son los 2 seguramente. Los 2 tramos son los que establece el pliego base y condiciones. Yo te voy a decir una cosa, acá se quiere generar una situación medio de confundirle a la gente. En un pliego, y vos has de conocer, cuando se hace una licitación, el pliego establece que la empresa que gana percibe un adelanto de un porcentaje de la obra, que está entre el 15 y el 20% según se determine en el pliego. Es lo que se ha dado. Nos entregó un adelanto superior al monto establecido en el pliego. Ni un solo Ahora, guaraní. ¿cómo se explica? Porque no tiene nada que ver con la administración de Pérez Bordón que la empresa se declare después en situación de quiebra. Bueno, eso es una circunstancia de la empresa. En realidad era un consorcio, que eran varias empresas. Claro, pero ¿cómo se explica que el consorcio recibe 15 millones de dólares y después dice estoy en quiebra? Bueno,
Bueno, eso habrá que preguntarle a Pérez Bordón, que es ante quién se presentó el proceso. Eso yo en detalle no conozco. La quiebra se declara después de que vos dejaste la cartera. No, yo te aclaro, mientras yo fui ministro de Obras Públicas, esa obra estaba en ejecución. Todo lo que refiere a la quiebra y todo lo de... Eso no es mi administración. Eso no es mi administración, te lo digo absolutamente. Yo no tengo absolutamente ninguna responsabilidad de todo lo actuado luego de que yo fui ministro. No tengo ninguna responsabilidad. Se ha querido confundir acá la gente y se dijo que la obra, tanto así que yo pedí que me traigan una foto. La obra está en plena ejecución y está bastante avanzada. Otra empresa. Está bien. No, pero se dice porque otra cosa que se dice. 15 millones de dólares que entregaron. Bueno, pero eso tiene todo el procedimiento correspondiente. Vos cuando pagás un anticipo a una empresa que ha sido adjudicada, al mismo tiempo esa empresa trae un seguro de fiel cumplimiento de contrato, Luis. ¿Se inició la acción para poder ejecutar? Supongo que sí, ya no es, eso es lo que quiero que entienda, no es mi administración. Yo no puedo saber los detalles de qué se hizo en primer lugar, a partir de que la obra para, ya no es mi administración, primera cuestión. En segundo lugar, cuando se cancela el contrato con esa obra, eso es toda actuación de Pérez Bordón. Yo sé por lo que se publica. Ahora, quiero tomar esa parte de los adelantos que decís vos, que se pagan las empresas. Sí. Hay un informe también de la Contraloría que habla de un faltante de 13 millones de dólares. Sí. Por lo que yo estuve leyendo, la mayor parte correspondería justamente a adelantos de pago por obras que habían sido licitadas. No, te voy a explicar, eso es mucho más fácil. ¿Y cómo todavía se explica? ¿Fácil explicar un faltante de 13 millones de dólares? Sí, porque no existe el faltante. Si existiera el faltante sería bastante complicado. ¿Y a qué responde? Y es muy sencillo, te explico cómo. Cuando a mí me destituyen, en ese momento estaba la Contraloría General de la República haciendo auditoría. Estaba terminando, faltaba, digamos, una última parte. ¿Cuál es la parte que faltaba? Precisamente estas documentaciones que le solicitan a Pérez Bordón. Pérez Bordón, tu sucesor. Claro, atender lo que pasa, pues, la verdad que para mí no es gracioso, pero hasta parecería gracioso. ¿Qué pasa? La Contraloría le dice a Pérez Bordón, necesito que me entreguen estos documentos, acá están todos los documentos. Esta factura, necesito que me entreguen. Pérez Bordón dice, no existen esas facturas. No, Pérez Bordón le dice, no, mi estimado amigo le dice, yo no le puedo entregar esa factura. Si usted quiere revisar esa factura, venga a trabajar acá en el Ministerio de Obras Públicas. Fantástico. ¿Qué le dice la Contraloría? Señor, si usted no me da la factura para llevar a trabajar en la Contraloría, nosotros no revisamos la factura. Entonces, la Contraloría no revisa y dice, no presentaron factura por esos montos que vos decís. Lógico que no le presentó, le negó Pérez Bordón. Cuando sale esa publicación, porque a mí no me llama la Contraloría a decir, che, ministro, en tu administración acá hay una factura que no se... Sí, se informa del faltante. Claro. Porque no hay documentos respaldatorios. Correcto. A mí jamás me dijo la Contraloría. Pero cuando leo por los periódicos de que dice de que hay documentos que no se le han presentado, fui yo, le llevé, acá está, estos documentos, te voy a dejar después. ¿A quién le llevaste? A la Contraloría. Pero la Contraloría en estos días volvió a terminar. No es así. Voy a terminar. Me voy y le llevo la copia, porque yo lo que tengo es la copia, el original está en el ministerio, pero tengo la copia hasta el último documento. Te digo más, todos los documentos, quiero que vos sepas, porque estas cosas normalmente no se difunden. Todos los documentos desde que yo fui ministro, desde el primer día que me senté en el Ministerio de Obras Públicas, siguieron este trámite. Mensualmente, cada fin de mes, CD con todas las copias, documentos, facturas, cheques, se remitía una copia a la Cámara de Diputados, otra copia a la Cámara de Senadores y otra copia a la Contraloría. Voy a terminar. A la Contraloría General de la República, para que sepas nomás cuál es nuestro mecanismo de transparencia en nuestra gestión. Y te digo más, y eso mismo alzábamos a la página del Ministerio de Obras Públicas para que cualquier ciudadano pueda ingresar. Eso es el procedimiento que usamos. ¿Y por qué te cuento? ¿Quién no entregó esos documentos ahora? No, al contrario. Cuando Pérez Bordón se niega, entonces yo llevo la copia. Sí. Luego que hay cambio del ministro, cuando asume Busarqui, le presento una nota y le pido que remita los originales de estos documentos que yo ya le envié a la Contraloría y remitió. O sea, y están todos los originales en la Contraloría. Asegura, porque mira que mañana vamos a estar hablando, o el lunes o el martes con el Contralor. Podés hablar. El Contralor va a decir, hoy no existe el faltante. Tenemos todos los documentos que prueban estos gastos. ¿Va a decir eso el Contralor? Yo no te puedo decir que te va a decir el Contralor. Lo que sí te va a decir que nosotros presentamos todos los originales. Eso te puede decir.
Bueno, porque pero él si vos sabe. me decís que con eso están cubriendo todos los supuestos Claro, faltantes, el pero- Contralor debería decir, no, entonces no encontramos Bueno, nada. yo no sé en qué nivel de estudio tiene la Contraloría sobre estos Pero documentos. con esto vos decís no que se te, cubre lo que, todo. no, lo que te pido que no me pidas que yo te adivine lo que te va a contestar el Contralor. Yo te puedo decir lo que yo sé y lo que es real. En primer lugar, que he presentado todas las copias de cada uno de los documentos que reclama y te voy a dejar acá vos. Y en segundo lugar, que luego de que Pérez Bordón salió, pedía a Salim Busarqui y hemos logrado que Salim Busarqui remita los originales Ya, de ahora, toda esta No documentación. te puedo dejar de preguntar, Efraín, esto es Sí. porque, si bien yo no tengo ningún elemento de prueba, pero una versión permanente, que los pagos por adelantado que se le hacen a las empresas es para poder cobrar la comisión, la coima. No. Mira, si hay algo... Es más, cuando dicen, Sí, Efraín se forró con esto. Bueno, en primer lugar, mi estimado Luisito, no estoy forrado, ¿verdad? Por cierto, en estos días tengo que presentar mi declaración jurada, en primer lugar. En segundo lugar, si hay algo del cual me siento orgulloso, y podés vos, ¿sabes qué? Consultar con las empresas. Hemos eliminado la coima en el Ministerio de Obras Públicas, era una tradición. El famoso 3% o 5% que se 20 cobraba. dicen. Bueno, 20% mejor. Pero porque voy más a- valor tiene para mí. Lo que te puedo decir, que en mi administración se ha terminado la coima. Nadie tuvo que pagar un solo guaraní de coima para firmar un contrato luego de ser adjudicado y nadie tuvo más que pagar un solo guaraní de coima para cobrar sus certificados cada mes. Eso es lo que te puedo decir, que me llena de orgullo y satisfacción. Y lo podés verificar, podés hablar con las empresas. Te pregunto, vos me decís, yo no me forré. Vos tenés la empresa Trevitierra, No, Trevitierra es una sociedad anónima donde yo sos fui... copropietario. No, yo fui representante. Este es con Representante respecto legal. al grupo, claro, italiano, que hace relación a las tierras. Sí. Quiero ir porque el tema, para no alargarlo demasiado, porque Sí. leí todo el caso, y la cuestión es así, hay 6 colonos brasileños que dicen que Efraín utilizó sus contactos legales para poder quedarse con sus tierras. Revisé todo el caso, la historia es así, estos 6 colonos brasileños entraron en conflicto con unos italianos Así por es. una misma propiedad. Así es. Hubo un fallo de la corte anterior a que vos te convirtieras en asesor jurídico de la empresa Trevitierra, por el cual anuló los títulos de los colonos brasileños. Correcto. Trevitierra comienza después las acciones con estos colonos brasileños para venderle las tierras. O sea, primero hay En realidad, hay un recuperar proceso las de tierras. desalojo, recuperar las tierras. claro. Allí es donde vos entrás a trabajar como asesor jurídico. O sea, todo el proceso de, digamos, recuperar la tierra, lo cual significa expulsar a estos colonos brasileños. Vos eras diputado ya en ese momento. Sí. ¿No es por lo menos falto de ética que vos, siendo diputado, estés litigando judicialmente? Además, yo no estaba litigando. Si bien tenía la Era un proceso representación... contra los colonos. No. Yo tenía la representación, porque te cuento cómo viene esta cuestión, y te lo voy a dar con nombre y apellido. Norberto Bellini, un ex sacerdote que luego fue expulsado por Stroessner, que era un gran amigo de familia, cuando encontró a estos italianos que fueron estafados en el Paraguay, porque se hizo una estafa, se vendió sus tierras, o sea, mediante una escritura falsa. Son dos grupos estafados. No. Los colonos también. No. Lo que está aprobado es lo siguiente, si me permitís. A este señor le vendieron sus tierras con una escritura falsa, con un falso poder, que es el juicio que se hizo, que yo no fui abogado, ¿verdad? Que sale en la corte y le da la razón a los italianos. O sea, Sí. yo no, en primer lugar, no voy a... Está el fallo de la corte. Correcto. Sí, está Yo bien. no, bueno, entonces cuando ellos vienen para recuperar su tierra a través de este señor, que es Norberto Bellini, que trabaja mucho acá en el Paraguay con proyectos sociales, le dijo, como ya fueron estafados por varios abogados, le dijo, yo te voy a presentar a una persona de confianza que pueda hacer el seguimiento de sus procesos. Y fue así como yo llegué, o ellos llegaron ante mí, y donde mi participación fue simplemente la ejecución de una sentencia que fue dictada antes que yo sea representante de ellos. Yo no fui el abogado, por cierto, eficiente, que logró la sentencia favorable. Pero hay toda una gestoría para desalojar a esa gente. La gestoría que vos llevas adelante. Está bien, pero no siendo hay, diputado. Pero no hay una discusión judicial. No, La por eso sentencia te se tomó preguntaba. antes. No, por eso yo te preguntaba, ¿vos no Claro. consideras que hay una cuestión de ética ahí? Absolutamente. Si no, no hubiera tomado el caso. Dame un número aproximado. ¿Cuánto asciende el patrimonio de Efraín Alegre? Y debe estar, la verdad que tengo que ponerme a trabajar, pero Bueno. supongo que debe andar en el orden de
el patrimonio 600, 700 millones de guaraníes. 600, 700 millones de guaraníes. Sí. Menos de 1.000 millones. Sí. Una cosa que no te puedo dejar de preguntar, Efraín, porque yo antes esquivaba los temas personales hasta que tuvimos, digamos, escenas poco sobre agradables. Patrimonio, ya sé que no es muy simpática tu pregunta, pero antes, hablando de patrimonio, te voy a decir lo que tengo, para cerrar, porque hay veces los números pueden confundir. Tengo mi casa, sí. Tengo 3 vehículos, ¿verdad? El mío, el de mi hija, mi señora, y tengo algunos lotes. Ese es mi patrimonio. Algunas cuentas también. ¿Qué opinas de la fidelidad? Yo creo firmemente en la fidelidad. ¿Y cuál es tu relación con Blanca Fonseca? La de un parlamentario y una parlamentaria y que militamos en el mismo movimiento. Pero ustedes son amigos. Sí, amigos. ¿Y por qué te vincularon? Y forma parte de esta campaña que se ha tratado de montar seguramente para poner en duda mis principios familiares. Tal vez le molesta ver una familia unida y fuerte como la mía. Y pensando que de esa manera se me saca autoridad. Vamos a ir a las redes sociales, Javier, por favor, contame qué es lo que están diciendo en este momento de esta charla que estamos teniendo con el candidato Efraín Alegre. Que nos llega a @telefuturo4, el hashtag Paraguay Vota, el candidato. Por ejemplo, dice Doni Ferreira, ¿con qué dinero le paga el sueldo a Solá para su campaña sucia? ¿Cómo se volvió rico si nunca trabajó? El repartidor, por ejemplo, dice, Alegre va a sacar una varita mágica y va a cambiar la mentalidad de todos los prebendarios. No lo está demostrando. Unfollow dice, Efraín, ¿por qué tenés en tu lista de diputados a quienes votaron en contra del desbloqueo de las listas y el Metrobús? Y Rosana Menchaca se refiere a la niñez. 1 millón de niños viven la pobreza. ¿Qué piensa hacer Efraín? Son algunos de los mensajes que nos están llegando, Luis Vareiro. Muy bien, vamos a hacer un brevísimo corte, una pausa, y después vamos a hablar de, cómo enfrenta Efraín los despelotes que hay hoy que administrar en el Estado si fuera presidente, desde el despelote del presupuesto, del drama de la educación, varios temas que conversamos enseguida. Pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, vamos a hablar ahora, Efraín, de todos los problemas que supondría administrar si es que llegaras a ser presidente. Y quiero empezar por el que me parece el más complicado, el problema financiero. Hoy uno mira el presupuesto público y prácticamente el 100%, el 93, 94% de lo que pagamos de impuestos se va a pagar salario y deuda. Para colmo, tenemos ahora autonomía del Poder Judicial y del Congreso a partir de este año, lo cual significa que se pueden conceder los aumentos que quieran y Hacienda no puede recortarlo. O sea, eso va a ir así. Entonces tenés un presupuesto cada vez más estrecho. Lo poco que hay de inversión es endeudamiento o lo que sobre de Itaipú y Yacyretá. La pregunta es, ¿cómo vas a manejar este problema financiero? Porque parece que solamente hay 3 caminos. O nos endeudamos más, o cobramos más impuestos, o recortamos gastos. Mira, en primer lugar te quiero decir, nosotros estamos trabajando con un gran equipo, Luis. Nosotros no estamos improvisando, tenemos clara la situación y la seriedad que se requiere para poder administrar. Te digo para que sepa, de repente eso, nosotros estamos trabajando, por supuesto, con Manuel, nuestro ministro actual, Manuel Ferreira, Guillermo Caballero Vargas y César Barreto. Ese es el equipo con quien nosotros hemos integrado nuestra política económica. Es cierto, y sobre todo te digo, en mi caso particular, yo en el Ministerio de Obras Públicas tuve una particularidad, te diría, en la ejecución presupuestaria, en donde nosotros, el 92%, Luis, de nuestro presupuesto de obras públicas era inversión. Es exactamente al revés del Estado. Y el 8% gastos corrientes.
Y eso te permite y te demuestra efectivamente los resultados. En el año 2009 nosotros generamos unas 60.000 puestos de trabajo a través de nuestra inversión directa desde la infraestructura, desde obras públicas. Entonces, ¿qué hacer con el bono, con el paquete completo? Bueno, yo creo que en primer lugar necesitamos hacer un acuerdo grande. Por eso yo te decía los temas así centrales que deben ser producto de una concertación. El 22 de abril nosotros tenemos que hablar con los distintos sectores con representación parlamentaria y acordar una política de los próximos 5 años. Y le tenemos que dar ciertas garantías y ciertas condiciones para que haya esa confianza. ¿Qué hay que acordar? ¿Qué cosas? Y por ejemplo... Sobre el tema del presupuesto. Pero bueno, el tema del presupuesto, en primer lugar necesitamos nosotros una responsabilidad fiscal desde el Congreso. No puede ser que el Congreso siga generando gastos. No puede ser que el Congreso por cuenta propia pueda aumentar ingresos de una manera fantasiosa. Se aumentan gastos y después dice, bueno, y acá vamos a tener más ingresos en tales o cuales. Ese es un tema central. Ese es un tema central. Está bien, vos cortás, digamos, los gastos, dejan de crecer los gastos con ese acuerdo, pero seguís necesitando financiamiento. Te pregunto, ¿vos planteás, por ejemplo, aumentar impuestos o crear nuevos impuestos? Mira, yo creo que nosotros estamos en una etapa donde primero tenemos que ver los resultados de la reforma tributaria. Tenemos que ver primero cómo se comporta. Eso lo vamos a saber en este año seguramente. Vamos a tener ya un panorama más claro. El impuesto antes a la de renta tomar nuevas decisiones. Claro, antes de tomar. Fíjate que esta situación, yo entiendo claramente que nosotros estamos en un momento importante donde tenemos que tener cuidado de tocar ninguna variante, porque hoy el Paraguay es una oportunidad. Hoy al Paraguay quieren venir a invertir tanto de las industrias internacionales de otros países como del Brasil, porque tenemos una serie de ventajas competitivas muy importantes. Entonces, no podemos nosotros de una manera rápida, sin un debido análisis, tomar medidas, sobre todo en materia impositiva, que es una de las características que también nos dan algunas ventajas en la región. Entonces, pero vamos a ver cómo avanza el impuesto a la renta personal. Bueno, pero el impuesto, aparte de recaudar, Efraín, hay también una cuestión, digamos, de equidad que tiene que ver con el impuesto. Y me voy a explicar. Sí. Por ejemplo, la renta, hoy el impuesto inmobiliario. Me decía hace poco una persona que recibió, un empresario importante, me dice, bueno, acabo de recibir 50.000 hectáreas. Sí. Y resulta que me preguntaron, ¿cuánto pago de impuestos? Y me dicen 8 millones de guaraníes. Es una joda. Sí. O sea, es una joda. En un país en donde la principal recaudación sigue siendo el IVA, sí, y vos sabés que el que gana menos paga más IVA que el que gana más en porcentaje. El impuesto inmobiliario es importante, es cierto, Luis, pero no tenemos que perder de vista que el impuesto inmobiliario recauda el municipio y las gobernaciones. Es decir, recauda el municipio, digamos, pero es un impuesto que queda en los gobiernos locales. Está bien. Queda en el municipio. Entonces, es importante. Puede ser una ayuda, ninguna duda. Es más, no corresponde. Es injusto lo poco que se paga hoy en impuesto inmobiliario. Pero absolutamente. Ahora. Pero vos no proponés aumentar por de pronto. Yo creo que no, claro que tiene que aumentar. El impuesto inmobiliario tiene que aumentar, pero absolutamente, pero en términos en serio. Ahora bien, hay que entender que eso debe formar parte de un entendimiento. Por eso te decía lo de la concertación y avanzar en un acuerdo amplio de sectores. Por ejemplo, con los municipios y las gobernaciones. Acordemos un impuesto, pero que los municipios y las gobernaciones se hagan cargo de algunos servicios. Claro. Porque si no, bueno, muy bueno el aumento, pero eso no se siente finalmente en la bolsa. En el servicio. Claro. Y el caso, por ejemplo, renta agropecuaria. Vos tenés dos impuestos. El impuesto a la renta agropecuaria, porque siempre se hablan los ojeros qué es lo que pagan, sí, y resulta que el impuesto a la renta agropecuaria es sobre la renta presunta. Y encima durante mucho tiempo se le permitió descargar el IVA, con lo cual no pagaban nada. El impuesto a la renta agropecuaria, el impuesto a los transportistas también es sobre la renta presunta. Dos sectores privilegiados. ¿Vos permitirías que esto siga siendo así? No. Yo creo que, de hecho, en el caso precisamente, ahora estamos en el Congreso tratando precisamente el impuesto, el Poder Ejecutivo está presentando un proyecto donde busca precisamente un impuesto sobre las ganancias. Sobre la renta real. Sobre la renta real. Yo estoy de acuerdo con eso y de hecho eso es lo que vamos a pedir que se acompañe, ¿no? Y con un incentivo a la inversión, ¿verdad? Un incentivo a la inversión, que es lo que lamentablemente eso no ha tenido, digamos, una respuesta positiva en el Congreso, en la Cámara de Diputados concretamente, en donde se planteaba precisamente incentivar la exportación de productos procesados, que le agregue un valor.
Y en todo caso... ¿Vos no crees en grabar la exportación de granos, por ejemplo? Absolutamente. A la renta, sería la renta real. Sí. Y, a ver, otro tema que tiene que ver con el sector público, el problema de la educación. Esto se lo planteaba también al otro candidato que estuvo acá. Hoy tenemos nosotros una cantidad impresionante de docentes que fueron lanzados al mercado por estas escuelas de formación docente absolutamente precarias, ningún control de calidad. El hecho es que tienen el título y están ahí y de alguna manera también son víctimas, porque ellos compraron su título y fueron contratados por el Estado, pero no están en condiciones de enseñar. ¿Qué hacemos con ese grueso de docentes que no están en condiciones? Mira, Luis, vos sabes muy bien. En materia de educación, hoy tenemos todas las condiciones para poder transformar la educación en el Paraguay. Sabemos que la educación es la clave, pero lo importante es que hoy no hay excusas. Con el FONACIDE, hay fondos, si te pones a contar los fondos previstos, estamos hablando de 700 millones de dólares en los próximos 5 años por lo menos, Luis, para poder desarrollar, en primer lugar, una política que vincule a la capacitación de los docentes, desde luego, a una reforma que esté destinado a fortalecer la educación con una visión de mercado, de la necesidad de trabajo, de emprendedurismo. Esa es la educación que nosotros necesitamos. ¿Para qué hacer con el Ministerio de Educación, que es un órgano político? ¿Todavía es un órgano político? Bueno, mira, pero antes de eso te quiero decir que en materia de educación también no podemos perder de vista la seguridad alimentaria de nuestros niños. Ese es un tema central en educación. Tenemos que poder dar esa seguridad alimentaria. Fíjate que del 1 a 5 años, el 44% de nuestros niños están en riesgo de desnutrición. Así que cuando hablamos de educación, este es un tema también principal. Perfecto, pero voy a lo que... Tener la idea y tener el financiamiento. El órgano ejecutor del a Ministerio eso voy, de eso es un tema central. Ahí sí, y yo tengo muy claro en ese sentido, Luis. En primer lugar, creo que este es el ministerio donde debemos designar a una persona, en primer lugar a un técnico. Tenemos que blindar. Creo que se ha logrado algo importante, donde vos participaste y otros periodistas. Se ha blindado un recurso para la educación, muy importante. Ahora tenemos que blindar a la educación de la política partidaria de los sectores. Fantástico. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? En primer lugar, designando un técnico como ministro o una técnica. Primera cuestión. Y si es posible, en un consenso importante entre partidos. Pongámonos de acuerdo. O sea, no tiene que ser alguien del Partido Liberal. No precisamente, puede ser. Yo te digo, nosotros en nuestro equipo en educación le tenemos a gente que son del partido y que no son del partido. Le tenemos a Pasita Peña de Cubillas, le tenemos al doctor Cape, más conocido Cape Benítez Colnago. Yo creo que Cintia Brizuela Esperati, yo la convocaría, la voy a convocar seguro. O sea, no sé si, te digo, no sé si ella va a aceptar colaborar, etcétera, eso no sé, yo no hablé con ella, la conozco por su formación y porque es una figura reconocida de gran prestigio en el área. Pero voy a esto, debemos blindar con técnicos, es decir, si es posible en un consenso importante. ¿Por qué, Luis? Porque nosotros necesitamos que la educación tenga un plan que pueda ser sostenido en el tiempo, que podamos nosotros establecer un plan a corto, a mediano y a largo plazo. Que el ministro designado, que por alguna circunstancia o sea cambiado, ¿verdad? O abandone el cargo, no significa que se tenga que cambiar toda la política de educación. Abajo tiene que estar técnicos y para eso tenemos que blindar, tenemos que acabar en esta política donde nuestros docentes, nuestros coordinadores departamentales o nuestras supervisoras, digamos, dependen de padrinos políticos. Totalmente. Vamos al tema Mercosur. Mercosur y UNASUR. O sea, nuestra política exterior. En este momento estamos nosotros fuera de ambas cosas. Antes de hablar de eso, Hugo Chávez es un héroe, es un villano. ¿Qué es Hugo Chávez? La historia lo va a juzgar. Es un caudillo que ha tenido un poder importante en los últimos años en la región, no solamente en Venezuela, no hay ninguna duda. ¿Qué opinas del proceso que hoy Nicolás Maduro ya asumió como presidente interino hasta tanto se dan las elecciones? Vamos a mirar cómo se da el proceso. Yo te decía fuera de cámara,
Acá lo importante es que se cumplan los mandatos institucionales, constitucionales con respecto a las próximas elecciones. Se deben llamar a unas elecciones y bueno, ahí se debe elegir al nuevo presidente. Efraín Alegre, presidente, ¿qué hacemos? ¿Negociamos rápidamente el regreso al Mercosur o primero esperamos que nos pidan disculpas, que se revean las medidas que hacemos? Estas cosas no se resuelven pidiendo disculpas ni de nuestra, bueno, en este caso exigiendo, digamos, disculpas de la otra parte. Yo creo de que tenemos que resolver nuestras diferencias, desde luego que sí. Confío que así va a ser, pero te digo con... Pero hay que volver al Mercosur. Hay que volver al Mercosur. Yo creo que nosotros, para nuestro desarrollo, la región es importante. No podemos pensar en crecer y desarrollarnos de espalda con la región. Para nosotros es importante el Mercosur, pero nosotros también somos importantes para el Mercosur, Luis. Nosotros somos importantes para Argentina. Bueno, nosotros somos importantes para Brasil. Te diré nosotros, que no quedó claro eso después de lo que hicieron. Bueno, yo creo que... Tan importante no éramos, nos dejaban fuera para que entre Venezuela. Bueno, yo creo que se dieron circunstancias, pero también nosotros tenemos que hacer valer lo que tenemos y lo que significamos en la región, ¿verdad? Así es que yo creo que tenemos que arreglar en el Mercosur, en el marco de la institucionalidad del Mercosur, porque nosotros debemos transitar por el camino derecho. Esa es la seguridad que tenemos países como Paraguay o países como Uruguay en la integración, pero tenemos que buscar, yo tengo absolutamente clara... Pero hay que volver al Mercosur, la visión, no solamente que hay que volver, yo creo que hay condiciones para hacerlo y hacerlo en beneficio de los intereses del Paraguay. Vamos a hablar enseguida de la reforma constitucional y hay varias preguntas sobre el tema del Poder Judicial, de los ministros liberales del Poder Judicial. Pero ¿qué dicen las redes sociales, Javier? Sí, te leo algunos de los mensajes, Luis. Por ejemplo, uno de ellos... Renato Gueto dice: ¿podría Efraín Alegre mencionar quiénes serán sus ministros cuando sea electo presidente de la República? Pato Lugo dice: ¿a cuántas sesiones asistió Alegre mientras fue diputado o senador? ¿Y cuántas sesiones se realizaron? También es lo que pregunta. Celita dice: ¿qué piensa hacer Efraín acerca de los niños especiales? Solo el 36% va a la escuela y el resto... Y Nati Martínez dice: ¿para qué hacemos nuestras preguntas si no las responden? Efraín Alegre: 3 autitos, unos cuantos lotes, ¿de cuánto? Son algunas de las preguntas que nos llegan a @telefuturo4, Luis. Muy bien, bueno, vamos a hablar ahora de la reforma constitucional. Primero, ¿vos crees que hay que hacer una reforma constitucional de manera, digamos, rápida en el tiempo? Mira, yo tengo una posición al respecto que te quiero decir. Yo discrepo en aquellos que plantean la reforma constitucional porque esa es la causa de los problemas que tiene nuestro país, y no es así. La Constitución no tiene problema de que tengamos un poder judicial como tenemos. La Constitución no es la responsable de la falta de una buena gestión desde el gobierno o desde el sector público. Yo, en primer lugar, te quiero decir que el problema en el Paraguay no es la Constitución, en primer lugar. Y lo digo porque me molesta y hasta me parece hipócrita decir simplemente, bueno, ahora vamos a cambiar la Constitución y las cosas ya van a funcionar, porque no es así. Si no cambiamos nuestra conducta, si no cambiamos nuestra gestión y nuestra actitud, y me refiero a todos los sectores políticos del Paraguay, no hay constitución que nos vaya a solucionar los problemas. Primera cuestión. A partir de ahí, te puedo decir que sí, que si hay algunas cosas que se puedan mejorar en la Constitución, claro que sí. Yo creo que en materia del Poder Judicial, hay tres cosas yo te diría. El Poder Judicial, me parece que podemos, a pesar que te digo que podemos hacer la reforma sin necesidad de cambiar la Constitución. El Poder Judicial se puede hacer vía legal, pero no importa, podemos hacerlo también por la reforma. ¿Cómo harías? ¿Cambiamos a todos los ministros de la Corte? Se puede, bueno, eso no necesita una reforma constitucional. No, por eso te digo, claro, si no hacen la reforma... Claro, y podemos cambiar los ministros de la Corte, claro, renovar la Corte y seleccionarle con los criterios que nos dice la Constitución. Si la Constitución nos dice que tiene que ser idóneo... Pero vos tenés el jurado de enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura, que es un órgano político. Pero el Consejo de la Magistratura, por ley se reglamenta sus competencias y atribuciones también. Yo te digo, nosotros presentamos con Rafael... un proyecto de ley cuando éramos diputados hace 6-7 años atrás, donde establecíamos precisamente un procedimiento para la selección de los magistrados, incluyendo a los ministros de la Corte, ¿verdad? Pero sobre todo, todos los demás magistrados, saliendo de la Corte, que tiene un mecanismo de selección que está más vinculado al Poder Ejecutivo y al Congreso. El resto no dejan de ser importantes. Es más, el gran problema de nuestro Poder Judicial no termina en la Corte. Hay claro. Por supuesto. Nosotros establecimos un procedimiento por el cual los candidatos a magistrados
se presentaban, se les tomaba un examen con un mecanismo que se les garantizaba el anonimato para que se les pueda, digamos, corregir puntuar con absoluta imparcialidad, donde se les asignaba puntos por su formación, por sus publicaciones, etcétera, etcétera, y de esa forma se establecían las ternas, por puntos, por la capacidad, como se hace en los países serios. Tampoco es una invención que nosotros hicimos. Pero no funciona así, Efraín. Pero es lo que te digo, porque el Congreso no quiso aprobar. Porque por eso te digo, Exacto, pero se político. podía, claro, es un problema político, se podría haber aprobado y por ley podrías mejorar el funcionamiento del Poder Judicial en materia de selección de magistrados. Esta corte hay que cambiarla. Sí, hay que cambiarla. Incluyendo a los ministros liberales. Sí. O sea, vos apoyarías, saquemos a estos ministros. Sí, absolutamente. Yo creo que esta Corte ha cumplido su etapa, con las críticas que existen, etc. Pero más allá de eso, ha cumplido un ciclo y necesitamos Ahora, para vos la prioridad, Corte. digamos, la urgencia no es entonces la reforma constitucional. Yo creo que las urgencias son tener un buen poder judicial. Y creo que se puede hacer sin reforma constitucional. Si me decís, te vas a oponer para hacer una reforma constitucional y establecer, y bueno, tal vez no, digamos, pero reitero, no sirve si solamente reformamos la Constitución. Hay que tener realmente una disposición a poder transformar el funcionamiento del Poder Judicial. No nos basta cambiar la Constitución. Hay algunas cosas que la gente quiere saber, que hay varios mensajes en las redes sociales. ¿Cuál es tu posición sobre el matrimonio gay? ¿Habría que aprobar, permitir? Mira, yo creo que el matrimonio solamente puede ser entre el hombre y la mujer. O sea, ¿estás en contra del matrimonio gay? Como matrimonio, sí. Que puedan tener un contrato de, digamos, que les permita... Unión civil. Una unión civil que les permita, digamos, administrar recursos y sucederse en los recursos, etcétera, armar sociedades. A mí no, en ese sentido soy muy amplio, pero hablar de matrimonio es entre el hombre y la mujer. Ahora, qué curioso, siendo vos liberal, de alguna manera esa es una discriminación. O sea, el gay no se puede casar, nosotros los heterosexuales sí. No sé si es una discriminación a la inversa, nosotros no tenemos excusa para dejar de casarnos. No creo que sea una cuestión de discriminación, yo creo que es una cuestión, casi te diría, natural, de la naturaleza misma. Yo respeto, tengo amigos, por cierto, pero sin ningún inconveniente. Ahora, matrimonio... Ya que ese es el discurso típico conservador. Yo tengo amigos gays. Bueno, está bien, pero yo no te... Mira, tengo cariño, pero que no se casen. Mira, Luis, a mí no me molesta que me traten de conservador, otros me tratan de ser demasiado zurdo, no importa. Yo creo que hoy... ¿Zurdo? Sí. ¿Vos sos zurdo, Efraín? Algunos me tratan de ser muy... ¿Zurdo porque escribí con la izquierda? No, yo escribo con la derecha. ¿Con ideas zurdas? Sí. ¿Y vos crees que tenés ideas zurdas, Efraín? Absolutamente. ¿Sí? Sí. Y no es que yo creo, o sea, ni es que yo digo, lo hemos demostrado. ¿Vos te considerás de qué? ¿De centro izquierda? Sí. ¿Y no es una contradicción dentro del Partido Liberal ser de centro izquierda? ¿Por qué va a ser una contradicción? El Partido Liberal es un partido eminentemente popular, Luis. Yo creo que si vos me decís el Partido Liberal de Alemania, bueno, será un partido que tiene una posición más ortodoxa, pero el Partido Liberal es un partido eminentemente popular, un partido vinculado al campo, al agricultor, a aquel que más necesita. O sea, podías haber sido colorado, Efraín. ¿Por qué? Le digo también, pero lo que pasa es que yo creo que hay una equivocación en ese concepto que planteas. O sea, yo creo que el tema ideológico no pasa por el color del partido. O sea, no, está bien, por eso mismo. Entonces, ¿por qué? Y no, porque hay muchos de la opción. Te recuerdo que en la última convención del Partido Colorado en los tiempos de Nicanor, ellos se declararon un partido humanista y socialista. Me recuerdo. No me pareció muy, o sea, por eso digo, no me pareció muy consistente con la política llevada adelante por Nicanor, pero bueno, eso es así. Pero eso nada tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo. También preguntaban sobre el tema de la legalización del aborto. ¿Cuál es tu posición? Mira, yo creo en que el aborto terapéutico, o sea, tenemos unos casos que están, digamos, dirigidos a proteger la vida. Yo estoy por la vida, yo estoy en contra del aborto. Como salvo principio, que esté en peligro la salud de la madre. Salvo que esté en peligro la salud de la madre. ¿Y en caso de un abuso sexual? Y aún así. Aún así estás en contra del aborto. Sí.
Vamos, redes sociales, una última, Javier, rápidamente. Hacemos una revisión, Luis Valeiro. Acá ya mi compañero Ever dice, ¿cómo se supone que vas a lograr eso que prometes, un Paraguay sin pobres? Juan Franco dice, Efraín con las rutas y Rafael con los helicópteros. Sería bueno comparar su declaración antes y después de ser ministros. Simón Casal, quien es dirigente por los derechos homosexuales, dice, la derecha dura y rancia unida en el mismo discurso dan asco. Viquita Casco, me encantó esa risa que lanzó, me parece ridículo lo que la audiencia le pregunta a Efraín. Sean más razonables, tuiteros, dice Viquita. Y Marcos Alvarenga dice, la Constitución, si es obsoleta, necesita actualizarse y reformar. Son algunos de los mensajes que compartimos, Luis. Un minuto y tengo rapidito un par de... Quiero que me defina con una palabra, bien rápido. Playano. Playano, no te puedo definir con una palabra, pero creo bueno, que... dos. No, creo que es un líder importante del partido que en el momento oportuno ha tenido gestos de grandeza y de renunciamiento. ¿Confías plenamente en él? Confío en él, sí. Horacio Cartes. Horacio Cartes, yo creo que Horacio es un candidato que no nos representa al Paraguay de hoy y del futuro. Fernando Lugo. Fernando Lugo trajo la alternancia al Paraguay. Y para cerrar, Blanca Fonseca. Blanca Fonseca, ella es senadora, amiga desde la JLRA y que está siendo objeto de una miserable campaña. Gracias, Efraín. Gracias a vos. Bueno, ustedes escucharon, juzgarán las respuestas del candidato, las actitudes del candidato, los movimientos del candidato. Hay que ser un poco psicólogos en esto y adivinar qué piensan los que quieren llegar a la presidencia de la República. Nos vamos a encontrar el próximo viernes. Gracias por acompañarnos.